acompañamos la propuesta de declaración de emergencia del sistema de transporte en la ciudad de Rosario, no porque neguemos la realidad, porque nadie puede negar que hoy el transporte en la ciudad de Rosario está en crisis, que incluso ha bajado la recaudación al 20%, de transportar en la etapa prepandemia 450.000 usuarios, se pasó al traslado de 100.000 usuarios, con lo cual esto impactó. La pandemia impactó no solamente en el sistema de la ciudad de Rosario, sino en todos los sistemas de transporte del mundo. En lo que no coincidimos es en la mirada de que la crisis solamente tiene como causar la pandemia. Para nosotros, el sistema de transporte urbano de pasajeros en la ciudad de Rosario entró en crisis y en emergencia desde el primer día en que se pensó implementar el pliego que actualmente está vigente. Un pliego que Mónica Fein presentó al Consejo y que se votó en diciembre del 2015 y que nosotros en ese momento valorábamos que era importante para la ciudad de Rosario tener una plataforma jurídica, una contención jurídica para regular el sistema de transporte en la ciudad de Rosario. Ahora, me parece que no hay que mirar la foto, sino que hay que mirar la película. Y para eso hay que retornarse incluso al año 95, donde Héctor Caballero había dejado preparado pliegos con estudios técnicos realizados y diseñados no solamente por las áreas técnicas del Ejecutivo, sino en conjunto con el Instituto de Ingeniería de la Facultad de Ingeniería de la UNR, listos para llamar a licitación. Pliegos que no envió al Consejo de ese momento porque lo hizo por respeto, porque había perdido las elecciones y porque entendía que le correspondía a la próxima gestión revisar esos pliegos y hacer el llamado a licitación. Esa nueva gestión del año 96 no llama finalmente a licitación del transporte y de ahí empieza un proceso que dura 20 años en la ciudad de Rosario, con absoluta precarización del sistema, porque no había un marco jurídico que regule el sistema de transporte en la ciudad de Rosario, y pasó desde la venta de los coches articulados que no podían doblar en alguna de las esquinas de la ciudad y que eran noticia permanente, los tranvía, una consultora francesa que se llevó en ese momento $500.000, cientos de estudios que se realizaron, la estatización que tuvo que hacer el Estado de algunas empresas que se iban cayendo y que el Estado se tenía que hacer cargo, la creación de la empresa mixta, es decir, todo eso ocurrió en el transcurso de los 20 años cuando finalmente Mónica Fein mete un pliego para el sistema de transporte al Consejo Municipal. Y siempre se decía que ese sistema que fue pensado para este pliego que tenemos era un sistema para el primer mundo. Y algunos concejales incluso decían o cuestionaban a quien decía eso, parafraseando al expresidente del Banco Nación cuando decía que los pobres no podían aspirar a tener un plasma o a tener un celular. Yo no soy de las que piense que los rosarinos no pueden aspirar a un sistema de transporte del primer mundo, pero sí creo que quienes gobiernan tienen que tener la capacidad de entender que tienen que basar sus actos de gobierno también en la realidad. Y en este caso no solamente un sistema de transporte que pueda abastecerse con los fondos propios, porque es muy fácil pretender diseñar el mejor sistema de América Latina con la chequera ajena, digamos, con subsidios que son casi todos extrajurisdicción, y en donde también hay que pensar cuánto es lo que el trabajador y la trabajadora real pueden pagar para moverse en la ciudad de Rosario. Y creo que esas fueron las grandes deficiencias de ese pliego que actualmente sigue vigente y que la realidad es que nunca se cumplió del todo. En su inicio se empezó a cumplir parcializadamente, cosa que no estaba prevista en el pliego, y si uno ve, obviamente que a simple vista cualquiera hubiese votado ese pliego, porque ¿quién va a negar que queríamos un sistema con 100% de la flota con aire acondicionado, con wifi, con pisos bajos, adaptado para personas con discapacidad? Nadie podía negarse que era un gran sistema de transporte. Ahora, creo que fue más un proyecto aspiracional que más atado y anclado a la realidad de los rosarinos. Estamos trabajando actualmente en las comisiones un proyecto que lo laburamos coordinadamente con la asociación TGD Padres Rosario TEA y que surgió como disparador de una situación que se presentó en San Lorenzo con el dueño de un comercio. Entra un padre con un niño con, en este caso, un trastorno del espectro autista
que no tenía barbijo y que por la legislación nacional, provincial y local justamente se puntualizaba que las personas que están dentro del trastorno del espectro autista quedaban exentas de la utilización del barbijo. Bueno, lo puso muy nervioso al dueño del local que el niño no tenga barbijo, les empezó a gritar y los expulsó del local. Esto obviamente en ese niño generó una gran afección y también un gran dolor y una gran preocupación a esa familia. Esto ocurre en la ciudad de Rosario muchísimo. Tal vez no salgan los medios de comunicación y no sea visible, pero los padres con niños y adolescentes con el trastorno de autismo sufren mucha discriminación, sufren mucha incomprensión. Generalmente las personas creen que esos niños que tienen dificultades en la habilidad para poder comunicarse con los demás, son caprichosos, son maleducados. Y lo que tiene también el autismo es que es una de las discapacidades que tal vez no son tan visibles. Por eso son difíciles de detectar y son difíciles a veces de comprender. A partir de eso nos parecía necesario y además en coherencia con todo el camino que tiene la ciudad de Rosario, en ser una ciudad que tiene una legislación de avanzada, que tiene una idea de ser una ciudad inclusiva, poder generar cursos de capacitación obligatorios en los comercios de la ciudad para todos aquellos que tengan que atender al público. En general creo que hay que hacerlo con todo lo que refiere a la discapacidad, pero insisto, puntualmente con lo que refiere al autismo y al ser una discapacidad que no es tan visible, se hace muy necesario no solamente construir la empatía de la que tanto se habla actualmente, sino me parece que muchas veces uno actúa por desconocimiento y por eso es importante, ya que el Estado es quien habilita los comercios, hacer un esfuerzo extra también para hacer esta capacitación que entiendo que como ciudad nos pone en un mejor lugar. Bueno, el presidente de la Nación apenas asumió, nos comunicó a los argentinos que había tomado una decisión para mí política muy importante, que era generar distintas capitales alternas en la República Argentina. ¿Qué implica esto? Romper con ese concepto de que Dios atiende en Buenos Aires y que los funcionarios nacionales no se mueven de la capital federal, de la ciudad de Buenos Aires. Y en ese sentido, Rosario fue una de esas capitales alternas elegidas. Finalmente el Congreso de la Nación transformó en ley esa definición política y entiendo que es un gran reconocimiento para nuestra ciudad. Y además me parece una decisión acertada desde lo político de que los funcionarios, incluido el propio presidente, tenga que bajar al territorio, poder juntarse con las distintas organizaciones sociales de la ciudad, con los distintos sectores políticos para poder escuchar de primera mano cuáles son las necesidades, cuáles son los problemas y cuáles son las posibles soluciones a los problemas que tenemos en este caso los rosarinos y los santafesinos. Así que me parece que va en coherencia con este lineamiento que desde el primer momento también nos planteó tanto el presidente Alberto Fernández como la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, de poder construir un país federal. Y parte de construir un país federal es también terminar con esa lógica de centralidad, de que toda la mirada está puesta en Ciudad de Buenos Aires y poder bajar al territorio y poder ver y escuchar de primera mano cuáles son nuestras necesidades y fundamentalmente cómo trabajamos para resolver los problemas que tenemos los rosarinos y los santafesinos.